Un instante me preguntaba yo, leyendo el titular del Comercio de hoy día, que dice, titular del Interior, o sea, el ministro del Interior, tuvo 58 sanciones cuando fue policía. ¿Cómo se puede tener tanta sanción en una carrera? Dios mío. Bueno, se lo consulto a nuestro invitado de ahora, es el general José Manuel Tizoc, exdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo está, general? ¿Qué tal? Buenos días, Chema. ¿Cómo le va? Buenos días. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a la Marina de Guerra de Perú por su aniversario institucional. Hoy y la gesta de Miguel Grau. El día de Grau, pues efectivamente. Oiga, ¿cómo se puede tener tanta sanción? En la policía... En una vida. Claro, en la policía se llama la hoja de vida de un oficial. Sí. En ella se registran pues las sanciones, los méritos y las acciones que ha realizado. Indudablemente, al registrar 158 sanciones, donde creo que hay sanciones simples, quiere decir sanciones por hechos que no son muy trascendentes, y sanciones de rigor, que son hechos trascendentes, que atentan no solamente contra la normatividad de la policía, sino contra su imagen, de la imagen de la institución hacia la población. Esa acumulación es realmente grave, considero que es grave. Policía promedio, digamos, normal, ¿cuántas sanciones puede tener? Puede tener muchas sanciones, pero ojo, que antes, cuando yo era miembro de la Guardia Civil, era alférez hasta el grado de mayor, las sanciones tenían un periodo, ¿no? Y si uno registraba mucha sanción, salía de la policía, lo sacaban de la policía. Las reformas que se hicieron, que tuvieron, mejor dicho, una imagen muy política y menos institucional, porque supuestamente una reforma busca que en un país una institución supere su estado o regresa a un estado de normas, digamos, positivas, ¿no? O de acción positiva. En este caso se destruyó prácticamente el principio de disciplina militarizada que había, o castrense, por decir otra cosa, y se fue alargando el sistema de sanciones a un proceso que, si usted sancionaba a alguien, agarraba y tomaba un plazo de 2 años para poderlo revisar, digamos, certificar la sanción y registrarla, o si no, anularla. Entonces ya se imagina que eso trajo consigo una descomposición interna de la disciplina de la policía. Me imagino. Oiga, ¿una sanción leve en qué puede consistir, por ejemplo? ¿Por qué falta me pueden poner una sanción? Por llegar tarde a su servicio, ¿no? Por no cumplir una orden. Es un tipo de sanción, ¿no? Por llevar mal uniforme, etcétera. Pero es una sanción grave, ya viene por presentarse en estado de ebriedad o hacer un escándalo en la vía pública. Eso es más grave, por supuesto. Ser sospechoso de un acto de corrupción y no probado. Entonces todas esas cosas van minando la vida de un oficial, ¿no? O de un subalterno. Entonces la pregunta que yo me he hecho hace unos minutos es, ¿cómo puede ser nombrada una persona así, con estos antecedentes? Porque obviamente pensar que esto no se va a saber es ridículo, ya que ahora pues todo se sabe prácticamente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿se hizo intencionalmente o se hizo por desconocimiento? No creo que haya la culpa no la tiene quien es nombrado, sino quien lo nombra. Sí, claro. Porque al final quien lo nombra es el presidente de la República, que es el administrador general del país. Él tiene que buscar a los mejores exponentes que pueda tener en la policía, o sabe Dios dónde, para que administre mejor el país, y sobre todo en un aspecto tan sensible como la seguridad. Y estamos pues en una falencia tremenda de seguridad. ¿Ha visto usted cómo ha aumentado lo de sicariato, cómo ha aumentado los robos y los asesinatos, ¿no? Claro, es uno de los grandes problemas. En las encuestas siempre aparece. Claro, últimamente bajó porque la pandemia opacó a todo. Así es. Pero cuando volvamos a la normalidad, nuevamente va a trepar como problema número 1 la seguridad ciudadana. Indudablemente. Eso es evidentemente que la gente está preocupada por eso. Entonces, si yo voy a nombrar a alguien, lo mínimo que puedo pedir, oiga, es más o menos qué antecedentes tiene, qué sé yo. Es extrañísimo este nombramiento. Claro, yo sospecho que detrás de esto hay un plan, indudablemente. Yo no creo que haya sido casualidad el nombramiento. O ignorancia. Hemos visto inclusive entrevistas o filmaciones en que este señor está en el BRAE, asusando a los cocaleros, y si hay un plan de gobierno, no de Estado,
de enemistarse con Estados Unidos y con la DEA para el control de las drogas, de la coca, retirar las Fuerzas Armadas del BRAE, etcétera. Entonces yo pienso que hay esa inclinación que tanto se habla a ser un tipo Bolivia, ¿no? Prácticamente un narcoestado. Pero liberar acá, la droga y cosas por el estilo. Acá tenemos más hectáreas de coca que en Bolivia. Por supuesto. Mucho más, ¿eh? Así es. Somos una economía mucho más grande que la boliviana. Y en esta lucha disminuye y aumenta la cantidad de tierras dedicadas al cultivo de drogas. Así es. De hoja de coca, perdón. Así es. Hay cálculos relativamente conservadores que estiman que la coca legal en el Perú, la procesada por ENACO, no es ni el 15 ni el 20% del total del cultivo. Y mucho menos la dedicada al saqueo, ¿no? Son estimaciones. Sí. Entonces ahí está la cosa muy complicada. Por otro lado, el flamante ministro que acaba de dejar el cargo de asesor legal del estudio que asesoraba a Cerrón y otras personas, sus primeras reuniones, según ha informado la prensa, han sido con Bermejo, que es un personaje muy vinculado al tema cocalero, él lo ha dicho abiertamente, Roger Nájar, Jorge Paredes Terry, del diario El Sombrero, y Luis Trinidad, las primeras reuniones del nuevo ministro de Interior. Entonces, que también se saben, o sea, tampoco se puede pensar que en este momento ese tipo de cosas se puede mantener en secreto, no se puede mantener en secreto. Es una cosa pública. Entonces también la gente se preocupa y hay sospecha porque estas primeras reuniones son con este personal. Aquí hay un plan político acá, el Ministerio del Interior. Indudablemente, como te digo, la orientación a posiblemente neutralizar las investigaciones, desaparecer los archivos que existen en cuanto a los movimientos subversivos o delincuenciales del país, neutralizar también la actividad de la justicia en ese sentido, yo creo que ya se está haciendo visible, ya no es tan sutil. Ya hay operadores, como el señor Bermejo, que es un operador político en muchos aspectos negativos, no positivos para el país, más el movimiento de piezas de ellos para poder realizar su plan es evidente, no es una cuestión. ¿Y cuánto tiempo tenemos de gobierno? Menos de 100 días todavía. Sí, menos de 100 días. Entonces ya imaginemos cómo va a ser el futuro. Ya tenemos el segundo gabinete. Oiga, en el caso del ministro del Interior, él es separado del cuerpo, ¿no? Y luego repuesto por el Poder Judicial. Así es. Ha habido otros casos así. Muchos casos. Donde la neutralización o neutralizar el sistema disciplinario de la policía sobre pretexto de abusos hacen que muchas personas que tienen pésimos antecedentes, pésimo comportamiento como policía y muy ligados a la corrupción, por vía judicial regresen, se les reconozca y reingresen, se les pague el tiempo que no han trabajado y sigan en la institución. Inclusive hay casos, yo conozco casos, de gente que ha salido con una jerarquía súper menor, o sea, teniente, y han sido regresados hasta como tenientes generales con derecho a cargo y sueldo. Como si hubiesen ido ascendiendo todo este tiempo. Entonces, ¿a quién se atropella? Se atropella al Estado, se le está haciendo daño al Estado, no se le está haciendo daño a la persona o a la institución solamente, al Estado, porque ese señor es mantenido por todos nosotros. Sí, claro. Como nos mantenemos todos, en todos los trabajos, ¿no? Los impuestos hacen que el gobierno funcione y sus organizaciones también. ¿Qué piensa un policía promedio de este tipo de cosas? Yo creo que se desmoraliza. Yo al menos me siento desmoralizado ver ¿Qué cosa es la moral? Porque se habla mucho de esto, se habla de la moral del combate, de la moral policial. ¿Qué afecta a la moral? Yo pienso que son los principios y valores con que uno se ha inculcado para un ejercicio profesional. Uno cree, si uno es policía, si es juez, si es fiscal, está en una condición supraciudadana. Es el señor que tiene que hacer cumplir la ley a todos. Entonces tiene que ser el primero que tiene que cumplir la ley. Si el primero que tiene que cumplir la ley no la cumple, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos plasmando en la gente un sistema anómico y anárquico. Y es lo que está predominando en el país, la anomia y la anarquía. Y como somos un país donde nuestra población, o casi todos somos, perdón. Sí. Lo interrumpo un momentito, general, porque tenemos al congresista Valdemar Cerrón en la línea telefónica. Estamos haciendo el contacto con él para ver qué nos dice sobre
el nuevo gabinete y le vamos a preguntar también estos temas. Congresista Valdemar Cerrón, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, señor Chema Salcedo. Para mí es un honor y muchas gracias por permitirnos llegar pues a toda la población, radioescuchas y a través de las redes. Gracias, señor, por atendernos. Bueno, estábamos conversando acá sobre el caso del ministro del Interior, que hoy día sale una publicación en el Diario del Comercio muy preocupante que dice que el titular del Interior tuvo 158 sanciones cuando fue policía. ¿Qué opina usted de esto, señor? Bueno, esos temas yo no los veo, no están a mi alcance. Precisamente se publica cada vez que sale un ministro, debieran publicar también de todos los ministros. A veces solamente hay un tema de un lado, ¿no? Yo recién me entero, pude ver también en el Comercio de la mañana, y seguramente se realizarán las investigaciones y el ministro tendrá que hacer su descargo correspondiente de manera objetiva como le corresponde. Correcto, veremos cuál es su versión. ¿Cómo ve usted el nuevo gabinete? Lo hemos visto muy enérgico el día de la juramentación del gabinete, refiriéndose a una serie de cuestiones de principio de Perú Libre. ¿Cómo ve este gabinete, señor, ahora que ya lo conocemos en toda su extensión? Sí, primero dejar en claro que nosotros a nivel de bancada tuvimos una reunión, tuvimos un pronunciamiento en que no estamos de acuerdo con el gabinete porque no obedece a la dirección política que tendríamos como partido, ¿no? Es decir, con lo que nosotros habríamos mencionado en campaña. Sin embargo, eso no quiere decir que no respaldamos a nuestro presidente Pedro Castillo. No estamos de acuerdo, pero no significa obstruccionismo, no significa de ninguna manera estar ahí en situaciones negativas. Más bien le deseamos lo mejor a la ministra Vázquez, que pueda desarrollar en toda la amplitud, y esperamos pues que cumpla con los intereses y necesidades de las mayorías, sobre todo con esas demandas. Tenemos salud, educación, agricultura y transportes. Le deseamos lo mejor. Entiendo por lo que dice que por el momento están votando a favor del gabinete, o sea, a favor de darle la confianza al gabinete. No, ese es un tema que todavía nosotros estamos analizando. Lo que nosotros estamos dejando en claro es que no estamos de acuerdo. Es decir, como en una casa, ¿no? En una familia, no todos estamos de acuerdo. Eso no significa irse a buscar otra familia o pasarse a la oposición. Estamos evaluando, estamos dejando en claro nuestra posición, porque hubiésemos querido que dentro del gabinete se pudiera considerar profesionales también del equipo de Perú Libre, no con el fin económico, sino con el fin de que se mantenga la dirección política. Por ejemplo, tenemos el cambio de constitución, la reforma agraria, la reforma tributaria, la renegociación con las mineras, lo que simplemente hemos ofrecido en campaña, y eso tendríamos que cumplir porque el pueblo nos va a exigir a nosotros de la siguiente manera. Ustedes están en gobierno, hemos votado por las propuestas que ustedes hicieron y no se están cumpliendo, podrían decirnos. Entonces esperamos que se sigan. O sea, van a decir, si le copio bien, señor, van a ver qué pasa, qué actos realizan en estos días, en este tiempo, antes de la presentación ante el Congreso. Sí, por supuesto. Eso es lo que van a evaluar. La decisión que nosotros hemos tenido, la derecha no le ha dejado ni le deja gobernar a Pedro Castillo ni un día. Imagínense, a los 5 días ya estaban presentando denuncias, ya estaban presentando quejas, no dejan trabajar. Queremos también dejar en claro de que a través de la mayoría de congresistas que son educadores, queremos también educar políticamente, que ser oposición no significa, o sea, no estar de acuerdo, no significa pues obstruir, destruir, generar a través de situaciones mediáticas noticias que causan incertidumbres, noticias que no le dan seguridad a la gobernabilidad ni al Estado democrático de nuestro país. Hay una frase, mi equipo me hace notar acá una frase contundente suya, con gran sentido, vamos a decirle gráfico así, que le vamos a preguntar: no debemos olvidar que los Judas se ahorcan solos, cosa que bíblicamente es verdad. ¿Qué aplicación puede tener eso en la política, en nuestra política cotidiana, señor? Sí, nosotros queríamos manifestar a través del tweet de que hay personas que están actuando de manera negativa, de manera
digamos, contraria al pueblo, que podría considerarse como el beso de Judas, ¿no? Entonces Judas fue un personaje que vendió al Señor Jesucristo y luego pues terminó suicidándose o ahorcándose con su propia soga, ¿no? Bueno, vendió pues por 30 monedas a su jefe, a su líder, a su maestro, en fin, etcétera. Ahora bien, usted cuando dice la palabra Judas, ¿en quién estará pensando, señor Cerrón? Estamos pensando en todas aquellas personas que le dan respaldo al pueblo. No le voy a nombres, por supuesto nombres no me va a decir. No, oiga, no. Porque hay Judas buenos también, pues. San Judas Tadeo, muy bueno. Tadeo, por supuesto. Por supuesto. En los momentos difíciles hay que mirar a San Judas Tadeo con su sí. Se ríe usted. O sea que van a esperar, van a estar a la expectativa a ver de qué actuaciones se trata. Sí, no solo esperar, señor Chema, sino colaborar, contribuir con el desarrollo democrático del país, por encima de todas las ideas o momentos que pudimos tener de dificultad, está la reflexión, está la forma de razonamiento, de apoyar pues a nuestro país, de que nuestro país sea grande y ya salgamos de estos problemas. Estamos de acuerdo. Oiga, sobre la Asamblea Constituyente, a ver, corríjame usted. Yo tengo el pálpito de que a la nueva señora primera ministra le interesa menos la constituyente que al señor Bellido. Corríjame. Bueno, hay que esperar, como le digo, es un tema que nosotros no hemos planteado como necesario para nuestro país. Por ejemplo, no se puede pensar en un tema absoluto de reforma constitucional nada más, cuando podemos cambiar una constitución. Una constitución política es la representación del modelo económico de cualquier país, usted más que yo lo sabe. Entonces, por ejemplo, el artículo 58 dice, la iniciativa privada es libre. Queremos que también diga, la iniciativa pública y privada son libres, de manera que podamos entrar en competencia, podamos desarrollar y crecer también como empresa pública, sin restar a la privada, sin ser antiminero, sin ser un extremista, sin pues plantear cuestiones radicales. Sin cuestiones radicales. Bueno, está usted en Junín, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya hemos empezado la semana de representación. La semana de representación. Oiga, acá le están poniendo, como es festivo, le están poniendo un guayla. Bueno, no sé qué. Oiga, dígame una cosa. ¿Su hermano cómo está, señor? ¿Está preocupado por los últimos acontecimientos de los fiscales? Sí, lo que más nos preocupa es que haya adquirido un matiz político y se esté dando una característica de persecución política en este sentido a Perú Libre, tratando de criminalizar, y hasta el momento pues no se han presentado las pruebas pertinentes, las pruebas como son. Tengo entendido que ayer ha salido un dictamen de sentencia preventiva para los que son para varios partido de Perú Libre, para varios del partido, oiga, para 5 del partido, sí, y los demás pues están gozando de comparecencia. Yo creo que en este sentido va a haber una apelación y se tendrá que tener en cuenta pues el arraigo domiciliario, el trabajo donde están pues los implicados y tal. No habría peligro de fuga, dice usted. Claro, ahí está el señor Cárdenas, por ejemplo, que es un personaje muy importante del partido, si no me equivoco, o era, ¿no? Sí, él ha sido secretario de organización del partido y necesariamente tendría que hacer algunas coordinaciones que están en investigación. Dejemos que el Poder Judicial haga su investigación y esperemos pues los veredictos y resultados que nosotros nos allanamos a la investigación. Bueno, señor, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Lo invitamos a que venga acá para tener una conversación más larga sobre esto, sobre ese tema y otros temas, sobre su vida, sobre qué espera usted de la política, no vaya a ser que estemos asistiendo a un enfrentamiento entre andinos del norte versus los andinos del centro y del sur, ¿eh? Bueno, no, hay una unidad que se mantiene. Quiero saludar también a la Marina de Guerra, pues, la Marina por el bicentenario, sí, y recordar también el acontecimiento de Miguel Grau, un gran patriota que nos ha dado el peruano del milenio, señor, nada menos. Gracias, señor. Así es, gracias. Buenas tardes, buenos días. Bueno, está clarísimo, Cerrón. Claro, el tono que toma ahora Cerrón es evidentemente más suave que el momento inmediato de cuando se enteró del gabinete, pero para él es muy claro que este gabinete tiene que insistir en la constituyente, y si no insiste en la constituyente,
Ya sabemos a qué Judas se va a referir después. Entonces ahí yo personalmente no la veo a la doctora esta que es tan entusiasta con la constituyente. No sé, a lo mejor me equivoco. Generalmente me equivoco. ¿Habrá constituyente? ¿Seguirán en el tema de la constituyente? No lo sé. El discurso que da el presidente Castillo anunciando la renuncia de Bellido es más bien conciliador, ¿no? Llamando al sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es creíble o no es creíble? Yo particularmente no creo. No creo. La estratagema es un sistema dentro de la guerra política en la cual se vale del engaño para seguir adelante con los planes que se tienen, ¿no? Yo al menos lo veo así. Claro, efectivamente. Bueno, vamos a verlo. Esto en cuanto al ministro del Interior, ¿no? Aparte de sus vinculaciones a la que ha renunciado como abogado del grupo justamente de Perú Libre, que está en este problema. Y el otro que también aparece en la primera página del Comercio de hoy es el de Educación. El ministro de Educación, que es el señor Gallardo, está vinculado al grupo generado por Sendero Luminoso, de manera directa o remota, opuesto al SUTEP, destinado a persuadir al SUTEP, y ha dicho una cosa, en ese momento el Comercio le saca la cita de lo que dijo cuando era líder de este grupo. La evaluación es para tener a los maestros intimidados. ¡Wow! No podemos evaluar a nadie. Hay una realidad. No pueden evaluar a los policías tampoco. Si nadie va a evaluar a nadie, entonces ¿qué esperamos del resto? La mediocridad va a hacer ¿Por qué criterio se va a ascender o se va a mejorar? Hay cosas que son muy sensibles para el país y creo que en todos los gobiernos que han pasado nunca han sido consideradas con un programa de mejoramiento, cómo mejorar el país, y son sensibles: la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Nuestra educación es pésima. Por más que se haga evaluaciones, los resultados están, como dice, siempre y cosecharás. Están en los alumnos. Si nuestros alumnos, nuestros niños, no tienen capacidad de razonamiento verbal y matemático, ¿no? Entonces, ¿cuál es su nivel competitivo a nivel mundial? Como país, ¿cómo vamos a competir con gente que está mejor preparada en forma educativa en otros países? Por ejemplo, comprensión lectora es muy baja. Es bajísima en el Perú. El otro día discutí esta cuestión con una persona y me decía, no, lo que pasa es que el presupuesto de educación no es suficiente. Digo, por favor, leer bien no depende del presupuesto de educación. O sea, no podemos exculpar responsabilidades. Esto, además se lo digo con toda sinceridad, era el día en el que el presidente a la hora de leer tenía varios errores de lectura básica. Yo hice este comentario y me dijeron, no le puedes echar la culpa, no estoy culpando a nadie, es por falta de presupuesto del Ministerio de... Bueno, él es profesor, ¿no? Se supone que es profesor y prepara a los niños, ¿no? Los educa. Ahí sí que Dios nos coja confesados, realmente, ya. Así es. No hay una proyección clara del país por algo muy esencial. ¿Tenemos acaso objetivos nacionales conocidos, internalizados en la población que nos diga en tal año vamos a estar en tal nivel de desarrollo? No hay. Entonces vienen los iluminados en cada gobierno y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final un desorden. Hay una idea terrible de la que últimamente he estado reflexionando, esto de refundar la República. Acá un montón de gente quiere refundar la República, comenzar de cero, prácticamente. Prácticamente lo que tiene que refundarse son las personas. Oiga, hay que pensar mejor. Tierra arrasada. Claro. Me hace recordar, ¿sabe qué? Por momentos, la Camboya de Pol Pot. Así es. ¿Recuerda usted la Camboya de Pol Pot con tantos muertos, no? El radicalismo, pues. Una cosa de un radicalismo, pero un radicalismo ya de delirio. ¿Cómo voy a refundar la República? Voy a partir de cero, no puedo. Hay que ser conscientes que el radicalismo nace generalmente de la ignorancia, sí, claro, y de la falta de sentimientos hacia algo. Considero que muchos en el Perú se sienten más inquilinos que propietarios. Ese es el problema. Entonces, mientras no te toca directamente, tú no te metes. Y ahí viene la permisividad, ser muy permisivo y muy tolerante. Esa es la verdad. Entonces, el Perú es nuestro.
es de todos los peruanos, cada milímetro, hasta la línea de frontera es de todos los peruanos, y tenemos que abogar no solamente por superar nosotros, sino ayudar a que el resto se supere. El Estado, administrado por los gobiernos, han hecho que el Estado, por intermedio de los gobiernos, no llegue a todos los rincones del país, y estas son las consecuencias. Son 200 años de haber practicado este tipo de política anacrónica, que ha pasado de moda hace muchos años y que no ha iluminado la mente de los peruanos para ser creativos y mirar más adentro que afuera. No es cuestión de mirar afuera qué voy a copiar, sino cuál es mi problema y cómo lo voy a solucionar acá. Cuál es, digamos, el temperamento de nuestros ciudadanos, si somos una serie de naciones unidas, ¿no? Sí. Somos varias naciones. Se supone, claro. Hoy es el día de Grau. ¿Usted se imagina que en víspera del combate naval, cuando Grau sale, la noche anterior, ¿cómo se habrá sentido el hombre, el personaje? Al momento de tener que tomar decisiones que le iban a costar la vida, ¿no? Yo porque creo eso que no estaba fuera de sus cálculos. En una guerra donde los políticos prácticamente neutralizaron las Fuerzas Armadas y tuvieron que defenderse como pudieron, se sacrificaron Bolognesi, Grau y todos aquellos héroes, inclusive los niños que fueron masacrados y murieron acá en Lima, defendiendo Lima. Acá tenemos el reducto, sí. El reducto de Miraflores, el niño este famoso Bonilla. Este chiquito, así es. Un adolescente, menos que adolescente creo que era. Su nombre está en el estadio que hay en la avenida del Ejército, ¿no? Pero muy poco reconocimiento. O sea, sí. Nosotros reconocemos mucho los héroes, pero nada a los sacrificados. Sí, pues. Hay un montón que mueren anónimamente y por miles, y no los tenemos tan presentes como... Sí, yo hace poco he visitado el museo que hay en el reducto de Miraflores. Así es. Tuvieron la gentileza de enseñarme el museo, que no había público, ¿no? por la pandemia. Entonces entré a ver el museo y vi el famoso cuadro de Juan de Piani, pintor. Hay un pintor de origen italiano que murió en Italia además, que se llama Reducto número 3, que es el lado peruano del reducto. Al frente se ve los cañones chilenos, etc. El lado peruano. La defensa era muy pobre. O sea, el reducto era una cosa paupérrima, no te defendía nada. La artillería chilena era mucho mayor. No sé si usted conoce el señor Ferreira, el que tiene este museo. Él ha reconstruido cañones Krupp, chilenos de la época. Claro. Que eran, pues, por decir, lo último de la tecnología. Uh-huh. Y la gente que estaba en el reducto, algunos eran militares del ejército y otros eran de la famosa reserva. Los famosos cabitos. Habitaban los cabitos también, los muchachos que los preparaban para servir al iban a morir. Sabían que iban a morir. Sí, porque la inferioridad de ellos era notoria, ¿no? Por eso honor y gloria a todos ellos, los sacrificados, realmente. Todos se sacrificaron, los héroes como Grau, Bolognesi, todos se sacrificaron. Bolognesi sabía que lo iban a masacrar, que iba a morir, y se quedó ahí. Sí. Grau sabía que con su pequeño buque de guerra, ¿no?, iba en algún momento a morir, y enfrentó a una gran escuadra. No era una escuadrita, esa. No, era una escuadra moderna. Una escuadra moderna. Era mucho más moderna que nosotros. Nosotros teníamos el Huáscar y poco más. Así es. El Huáscar, cuando uno ve el Huáscar, realmente dice, esto podía disparar. Sí. Es una cosa increíble. Había muchas diferencias. Yo estaba leyendo un parte de guerra de la guerra del combate de Tarapacá, y había una gran diferencia. El maltrato al indígena peruano, le decían el soldado indígena, con una indiferencia, y esos indígenas que con Cáceres libertaron nuevamente al país del yugo chileno, los canchiquesos, los famosos canchiquesos, hicieron factible que este país se mantenga libre. Entonces, yo le tengo que hacer reconocimiento a cada uno. Mariano Santos Mateo, un héroe de la policía, pues. Que fue el primer, el que arrebató un pabellón chileno, que era, pues, un estandarte de honor, ¿no?, en todo ejército.
Y todos tienen su merecimiento. En un momento determinado, todos tienen los muchachos de Lima, los cabitos, los civiles que tuvieron que agarrar un arma y defenderse sin haber sido entrenados, etcétera, que costó pues la caída del país, pero que tuvo un gran libertador, un segundo libertador para mí, que fue Cáceres. Entonces, tenemos todas las posibilidades de construir un gran país. Somos un gran país, nos falta materia, pero materia humana. O sea, necesitamos gente que piense, que sea renovadora, que sea creativa y que mire hacia adentro, no mucho hacia afuera, no mucho hacia afuera. En este museo que le digo está el uniforme de Cáceres, el sable de Cáceres y el revólver de Cáceres. Una cosa increíble. Así es. Increíble. Vale la pena visitarlo. Bueno, hemos terminado hablando del día, ¿no? Del día de Grau, pues. Estamos qué bien entretenido hablar sobre el país. Conmemorando esto, ¿no? Sí. Quizás mejor hablar de estas cosas que de la política cotidiana, oiga, ¿no? Para no amarrarlo. Porque... Señor Tizón, muchas gracias. De nada. Por la visita. Sí, muchas gracias por su invitación. Lo veo con su escapulario Señor de los Milagros, ¿no? Yo soy un gran... ¿Es usted devoto? Devoto. ¿Carga el anda también? No cargo la única vez que cargué el anda fue cuando fui director general de la policía. En esa época director general, ahora comandante general. Pero tengo mucho allego porque yo nací en el Rímac, nací en la fábrica Inca Kola, éramos muy pegados a Santa Rosa de Lima, a Señor Milagros y a San Martín de Porras. Lógicamente. De todas maneras, ¿no? Eran el trío peruano a los cuales siempre se admiró y siempre hubo reverencia. Gracias, general. De nada. Muy amable. Muy buenos días.